esa comida en la cual la digiere o la degrada para poder ser absorbida más adelante en el intestino. Entonces toda esa grasa, esos lípidos, esas proteínas, esos azúcares se rompen a moléculas más pequeñas para poder ser absorbidos. Eso se llama digestión. Digestión es romper esas partículas para poder ser absorbidas. Entonces, ¿qué encontramos? Células productoras, células epiteliales productoras de pepsinas, lipasas y una importante que produce la gastrina. Y la gastrina va a actuar como una hormona. ¿Qué quiere decir eso? Que las producen unas células y va a actuar sobre otras. ¿Qué se produce en el estómago? Ácido clorhídrico, enzimas y moco. ¿Para qué el moco? Para proteger la mucosa. La mucosa, ¿listo? La protege para que esos jugos gástricos no la vayan a dañar. Esa es la función del estómago, producir los jugos gástricos. Anatómicamente, el estómago está dividido en 4 regiones, anatómicamente: cardias, fundus, cuerpo, antro y píloro. Cardias, que me comunica con qué? Con el esófago. El fundus, que es la parte más craneal. El cuerpo ocupa casi todo. El estómago. Antro y píloro. Píloro que comunica con el duodeno, con el intestino delgado. Esas son las partes anatómicas. Pero como esta clase es de histología, vamos a ver la parte histológica. ¿Listo? Esto es como para que repasen un poco ese tema. Entonces, la parte histológica que vamos a ver, esas células de la mucosa, de la submucosa, de la muscular y de las células. Entonces, la mucosa, miren aquí, epitelio cilíndrico, simple, y me forman, o el epitelio baja y sube y me forman unas fosas, unas fositas gástricas. Y en esas fosas vamos a encontrar células que tienen diferentes funciones, diferentes tipos de secreción que vamos a ver más adelante. En esa mucosa tenemos tejido conectivo laxo, la lámina basal, y músculo liso, que es la muscular de la mucosa. Submucosa, tejido conectivo denso, y muscular, que ¿qué músculo sería? Liso. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Listo. Entonces, la mucosa, vamos a encontrar células productoras de moco que lubrican y protegen, y cuando las veamos en el microscopio vamos a ver algo más oscurito. Esas son esas células productoras de moco. Y dependiendo de la región, pues va a ser esas cositas más profundas, o vamos a encontrar más glándulas productoras de moco. Esa va a cambiar dependiendo en qué región se encuentra. Entonces, histológicamente solo vamos a hablar de 3 regiones. El cardias, que sigue siendo el mismo, que comunica con el esófago. El fundus, que me une a la zona fúngica con el cuerpo. Y la región pilórica, que es el antro y el píloro. Histológicamente es más fácil. Solo son esas 3 regiones: cárdica, fúngica y pilórica. En el cardias vamos a encontrar las glándulas, o las fosas no son tan profundas. Vamos a encontrar gran cantidad de glándulas productoras de moco. ¿Para qué? Para proteger esa mucosa. ¿Listo? Para que el moco pase y aísle la comida con esos tubos gástricos del epitelio gástrico. ¿Listo? Lo protege. Vamos a encontrar unas células muy importantes para el proceso digestivo. Células enteroendocrinas o células G. Entero significa intestino. Entonces va a tener también actividad a nivel intestinal. Y tiene obviamente actividad gástrica. Las enteroendocrinas o células G. ¿Y qué me produce? Si es G, de gastrina. Gastro es estómago. ¿Listo?
Gastro, estómago, entonces producen gastrina. Y la gastrina es una hormona. ¿Qué quiere decir eso? Que la producen unas células y actúan en otras. Entonces la gastrina va a tener esa actividad hormonal y va a activar otras células encargadas de la producción de sus jugos gástricos. También va a activar o actuar sobre el músculo liso, activando esas contracciones musculares. ¿Preguntas? La región fúndica, las fosas son más profundas, se dividen como en unas regiones, el istmo, el cuello, el fondo, y en esas fositas vamos a encontrar esas células que fueron la tarea que dejé. Ahí vamos a encontrar esas células productoras de sus jugos gástricos. Se habla de 5, incluyendo células madre, pero principalmente, 7, pero principalmente son 5 células productoras de sus jugos gástricos, y ya la vamos a ver. Entonces, empezamos con las células mucosas, están al principio de las fosas y se encarga de producir moco. Ya sabemos que ese moco nos protege la mucosa gástrica. Las células madre, ¿qué se encargan? ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos bien. Células mucosas que producen moco que va a proteger esa mucosa, esa capa, y las células madres para regenerar el epitelio. Recuerden que en los tejidos epiteliales la tasa de recambio es muy alta, entonces siempre se está renovando, tiene gran cantidad de células madre. Las células parietales son unas células que se activan con la gastrina. ¿Y quién produce la gastrina? Las células G. Muy bien. Entonces, al activarse, cuando llega la comida al estómago, se activan esas células enteroendocrinas o células G, producen gastrina, y la gastrina va a activar estas células parietales. Y estas células parietales que me van a producir ácido clorhídrico. ¿Listo? Ese ácido clorhídrico lo producen, y como es un ácido que va a generar un ambiente ácido en el estómago, va a disminuir ese pH en el estómago. Y al disminuir ese pH, al generar ese ambiente ácido, me va a activar otras células. Las principales se activan cuando hay un pH ácido, y ellas van a producir pepsinas. ¿Listo? Las pepsinas, ¿qué hacen? Rompen principalmente proteínas. Pues más o menos se activan como en una forma de cascada. Nomás el proceso de la masticación está activando las células enteroendocrinas. Entonces empezamos a masticar, a comer chicle, hace que se activen esas células. Y esas células empiezan a decirle al estómago que empiece a producir jugos gástricos porque va a venir la comida. Y oh sorpresa, no llega nada. Eso es lo que pasa con el chicle. ¿Listo? Obviamente se producen esos jugos gástricos, pero no hay comida por donde actúen. Entonces, ¿dónde va a actuar? Directamente en la mucosa. Son los problemas de la gastritis y todo. ¿Listo? Entonces, esas células principales que se activaban, ¿por qué? Por el cambio en pH a nivel del estómago, va a generar esas pepsinas. ¿Listo? Entonces, estimuladas por la gastrina. También se producen otras hormonas, las somatostatinas. Pero de estas vamos a hablar más adelante. La somatostatina tiene una acción inhibitoria. Ella es la que para esa producción de jugos gástricos. ¿Listo? De ella vamos a hablar más adelante. ¿Preguntas? La somatostatina es una hormona. ¿Listo? Células que ya habíamos dicho ¿produce qué? La gastrina.
tipo 8 y estimulan la producción de ácido clorhídrico. Pues esas son esas celulitas que recubren el tejido o la mucosa. Entonces sería algo así: cática más glándulas productoras de moco, y a nivel del fundus las fosas son más profundas. ¿Listo? Porque tiene más cantidad de esas células productoras de ácido clorhídrico. La región pilórica me comunica directamente con el intestino delgado, con el híloro. Las fosas no son tan profundas y su producción es principalmente moco, pero también producen pepsinas y gastritis. Ayudan también a la producción de sus jugos gástricos. ¿Qué ven acá? Nódulos linfáticos. Muy bien. ¿Listo? Entonces también tiene en la submucosa nódulos linfáticos. Lámina basal, recuerden, siempre bajo el tejido epitelario una lámina basal de tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos y musculatura lisa, las fibras del músculo liso que ayudan a mover esa mucosa. Tiene fibras de colágeno, de esas enzimas también tienen colagenasas, entonces hay que tener mucho cuidado. Comer a horas, porque donde se produzca ese ácido y no han comido nada, va a actuar sobre el epitelio. ¿Listo? Entonces es importante comer a horas. La submucosa, tejido conectivo denso, con glándulas productoras de moco, vasos sanguíneos, etc. ¿Listo? La submucosa. Tejido conectivo denso, ahí no hay mayores. Y la muscular, esto estoy hablando en general en todo el estómago, la submucosa y la muscular, posee músculo liso. Y se acuerdan cuando vimos músculo que había un tejido conectivo que rodeaba el inicio, perinicio, epinicio. En ese tejido conectivo llegan fibras nerviosas llamadas el plexo de Auerbach, que ayuda a los movimientos peristálticos, a que se mueva ese estómago. Movimientos peristálticos. ¿Preguntas? ¿Listo? Y la serosa, tejido conectivo de tipo fibroso. Se continúa con el peritoneo, esas membranas viscerales, que tienen una luz. Que son el tipo de tejidos conectivos. ¿Listo? Todas esas membranas es tejido conectivo. ¿Preguntas? ¿Claro? ¿Por allá atrás quedó claro? Sí. Bien. Entonces, ese es el estómago. Es un órgano que produce jugos, que pasó jugos gástricos para que el alimento se vuelva más fácil absorber. ¿Listo? Para romper esas moléculas, volver las moléculas chicas más pequeñas y poder ser absorbidas. ¿Qué pasa con los rumiantes? Poseen cavidades, ¿listo? Cavidades para ayudar a ese proceso digestivo. ¿Y qué función tienen esas cavidades? Fermentar, ¿listo? ¿Qué pasa con los rumiantes? Los rumiantes, que son animales presas, y cuando digo que son animales presas, son animales que ustedes ven por allá cuando están pasteando, rompen, casi ni mastican y van tragando. ¿Cuántas veces tienen que tener que masticar? 32. Entonces ellos deben escoger, y como son presas, pues tienen que escoger ese alimento rápido. Pero ya cuando se sienten cómodos, tranquilos, en un lugar de la calma, paz, se sientan y empieza el proceso de la rumia. ¿Y qué es? Que se contrae, porque en la mucosa hay un músculo que se contrae
el alimento lo pueden regurgitar, lo mastican, bajan, regurgitan, mastican, bajan y así varias veces. Yo creo que más de 32, ¿listo? Entonces uno las ve sentadas como si estuvieran comiendo chicle, pero lo que están haciendo es la comida, regurgitan, mastican, bajan, regurgitan, ¿listo? ¿Para qué? Para que puedan actuar sobre ese alimento unas bacterias que se encuentran en esas cavidades, en ese retículo, vaso y agua. Y esas bacterias lo que van a hacer es fermentar, van a actuar sobre ese alimento para generar ácidos grasos volátiles, para desprender esas celulosas y poder ser digeridas en el amomaso. El amomaso es el estómago verdadero. ¿Listo? Amomaso, estómago verdadero. Estómago glandular. Entonces, el epitelio, o a nivel histológico, no cambia en esas 4 cavidades. Es lo mismo, un epitelio estratificado plano. ¿Y qué he tenido ese estratificado plano? Lo que ya hemos visto. De lo que ya hemos visto. La piel. Cavidad oral. ¿Qué más? La piel. La piel, pero a nivel digestivo. Cavidad oral y ¿Qué? el esófago. ¿Listo? A ver, chicos, con cuidado. El esófago y la cavidad oral es estratificado plano. Las cavidades ruminales, o bueno, las cavidades de los estómagos también. Entonces, ahí simplemente que cambia es la forma, de acuerdo al tipo de movimiento que pase la comida en ese lugar. Y creo que ustedes han visto eso cuando comienza a sopar de mondongo, que me imagino que lo harán con el retículo, porque el retículo se caracteriza porque tiene más muscular en la mucosa, ¿listo? El resto es el epitelio igual, estratificado. Claro, solo que cambian esas proyecciones membranas. Y su función es mover ese alimento para que puedan actuar las bacterias o en el momento de la rumia para hacer que pueda regurgitar. ¿Listo? Ahora, el amomaso, perdón, el amomaso es el que tiene mayor cantidad de músculo. ¿Listo? Dentro de esa mucosa. Y el abomaso, pues es el estómago verdadero. Y ya vemos esto. ¿Listo? Es igual. Única con esas glándulas, sus células productoras de ácido, ácido clorhídrico y jugos gástricos. Las aves. ¿Qué características tienen las aves? ¿Qué? ¿Viven sin vena? ¿Ah? La molleja. La mordida. ¿Cómo muerden las aves? No muerden, ¿listo? No muerden, ¿por qué? Porque son muecas, no tienen dientes, ¿listo? Entonces, como las aves no tienen dientes, pero lo que ellas sí comen, granos, semillas, algunos insectos, algunas frutas, necesitan triturarlas. Las aves tienen una estructura llamada molleja. ¿Se han comido molleja? Sí.